Y eso que lo tengo solamente para dar clases, ¿eh? No tiene nada. Y Claro, porque pasa. si no lo usas nunca, cuando vos justo lo necesitas, es cuando se actualiza quizá. Claro, y La empieza a pedirte actualización. cosas, esta porquería, gana de martillarle. Ay, No, Dios. me sale que no existe el ¿El qué? punto montado, pero está acá, el directorio. Eh, Una barrita. le agregaste, Este intento usar. le agregaste ¿cómo se llama? La partición que vas a montar. Acá está, S, Ah, S1. créeme que lo veo recontra chiquito. A ver. Bueno, no sé cómo hacerle zoom Con a la mi Pero no es disco. porque le Sí, ahí está. diste, cuando hiciste la dirección de mi disco. Pusiste home y mi disco, ¿no falta de los boxes, que es el usuario? Claro, el ¿En medio? usuario te falta. ¿Esa es la ruta donde está la carpeta? Sí, Sí, para eso en entra, home, mi disco. salí de ahí, salí de ahí. A ver, dale un escape, ponerle CD, mi disco, CD, mi disco, mi, y se tendría que completar, tab, disco, enter. Ponele PWD. Ahí ¿Ves tenés dónde estás? Ah, 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 me faltaba poner los boxes. Exactamente. Por eso ahí tus compañeros te decían que estabas en... No existía ese subdirectorio. No. ¿Qué te falta? Pero estoy en el home, aún así hace falta escribirlo. Tenés buena ruta. ¿Estás? Igual, sí que. No, digo, te iba a preguntar si estás escribiéndolo bien. Sí, onda, porque, bueno, sí, Igual para asegurarte, te conviene siempre usar la tecla Tab para que te lo autocomplete. sí. No agarran tanto de home, bueno. Ah, Ahí era está, ese. te faltaba la barra, sí, sí. A ver, Arrancás del directorio raíz, home. ese. Uy, que igual, um, no debería aparecer acá otro acceso al disco. Ahora tenés que fijarte el tamaño que tiene esa carpeta. Ah, no, a ver, el de la carpeta, elegí una partición de 500 gigas. A ver, uf, ¿cómo era? Hay un comando que te dice cuánto... Sí, por eso, pero a ver. Sí. No sabes cuál es, ¿no? Hay alguien que preguntó qué pasa si no puede asistir a la clase presencial, ¿no? Si no puede Joaquín asistir a pregunta. la clase ¿Es, presencial. Es es una obligatorio? sola clase en 6 meses y justo en esa clase no puede ir. Claro, eso es obligatoria, ¿no, Octavio, la clase esa? Claro, sí. Justo la clase que tenés que ir, no podés. Y el resto de las 14 clases sí podías. Muy loco. A menos que, no sé, les pase algo, les caiga un piano en la cabeza cuando van caminando por la calle o algo por el estilo, con lo cual tendrían que traer un certificado y aparte después acomodarse con algún grupo y estar una clase atrasada en el TP, una complicación. Yo creo que ese viernes tienen muy pocas cosas más importantes que ir a la clase. Bueno. Ya casi estás, ¿eh?
Tenés que poner algún comando, que por ahí en el Classroom estaban algunos comandos que ayudaban a... LTH. Ken Thompson. Mi disco. Bueno, acá me dice que está pesando 4 kilobytes. Bueno, Pero no debería pesar 500, o no sé, porque bueno, mi partición es de 500 megas. O sí, ¿y con qué preguntaste? ¿Con qué comando? LTH. LSLTH. Sí. A ver, vamos a Si no ver. era. Memoria, comando de almacenamiento. ¿Cuál de todos estos comandos de almacenamiento usaste? Ver información del dispositivo de bloque montado y sus puntos de montaje, tamaño y demás. Ah, bueno, ninguno de esos usé. Ah, mira vos, entonces vos sabés cuánto tiene. Pero bueno, acá tenés algunos más. Andá mirándolos y después fíjate. Ok, Por después ahí intento están. entonces. Sí, sí, igual ahora vamos a practicar eso justamente. Bueno, como les venía diciendo hasta que mi Windows dijo, che, ¿sabes qué? Me quiero actualizar. Lo podemos ver gráficamente de distintas formas, ¿no? Jerárquicamente quiere decir que esto va a tener un orden que por cada nivel va a incluir a los subniveles según la línea, o sea, según la jerarquía en la cual estemos. También hay una forma de verlo que es esta, donde está la definición, pero no se ve el lineamiento jerárquico. Están todos acá, nuestros subdirectorios principales, según la distribución o el sistema para el dispositivo que estemos usando. Por ejemplo, si lo usamos para un Android, va a tener alguno que otro subdirectorio más. Pero nuestra forma de ver estos subdirectorios no es gráficamente, no es geolocalizar dónde está. Che, ¿dónde está el subdirectorio? Porque una vez que trabajamos con uno, vamos a ver que para llamarlo, no hay mucho subdirectorio que nosotros podamos estar llamando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar subdirectorio, seguramente vamos a utilizar muchísimo el etc, el opt, y podemos utilizar media hora y los puntos de montajes, pero después nos vamos a quedar siempre con nuestro home, etc, opt, que van a ser nuestros subdirectorios que más vamos a acceder, ¿no? Y el proc, que ahí no estaba, para ver los procesos, que lo vamos a ver a través de un comando que explora el proc. Acá están los muchachos. Brian Kernighan, Dennis Ritchie y Ken Thompson, que son los creadores de todo lo que estamos utilizando nosotros. Nosotros programamos y utilizamos
el hardware gracias a estos tres muchachitos. Bueno, vamos a ver la funcionalidad de cada uno de estos subdirectorios que tenemos, ¿no? Para entender esa organización también tenemos que entender cómo se va a comportar nuestro sistema operativo, ¿no? Por eso, nosotros cuando vemos el diagrama, simplemente vemos definiciones de lo que estamos utilizando, ¿no? Pero hay agrupaciones de esto que nos permiten, ¿no?, a nosotros, a ver si... Argentina programa. Excelente. Entonces, vamos con este apunte. Nuestros subdirectorios están agrupados de una manera que nos permite tener montado en subdirectorios aparte, en unidades aparte, las carpetas que van a ser estáticas, las carpetas que van a poder ser compartidas y que van a tener un crecimiento exponencial, las carpetas que están visibles pero que no son modificables, y esa ventaja está dada más allá de que no está como si fuera una regla que ustedes tienen que respetar. Cuando ustedes se bajan una máquina de OS Boxes, van a ver que sus particiones están en un punto de montaje en particular, ¿no? Si ustedes ponen LSBLK dentro de su línea de comando, van a ver que su unidad SDA está particionada con sus directorios, por ejemplo, el bot, ¿no?, el boot, que es el subdirectorio que utilizamos para bootear, ¿no?, por eso es el boot. Y en ese subdirectorio está todos los archivos que son estáticos que utiliza el sistema operativo para que se cargue, ¿no?, toda esa interacción, ¿sí?, para iniciar el kernel, ¿sí?, y poder hacer que mi máquina sea funcional. Así que en el boot, que ustedes lo tienen separado, es la parte donde están los archivos estáticos, ¿no? Después tenemos archivos dinámicos. Archivos dinámicos, los ejemplos para nosotros van a ser, por ejemplo, el home, donde vamos a guardar todas las variables. También vamos a tener subdirectorios que van a depender del hardware. Por ejemplo, el subdirectorio dev. Entonces, por un lado tenemos
Primero el subdirectorio raíz. ¿Mm? Que nuevamente, cada subdirectorio puede estar montado en una partición distinta del disco, incluso el root, el directorio raíz. ¿Mm? Todos los subdirectorios van a estar apuntados desde el directorio raíz, no importa si están en esta unidad o en otra unidad. Después viene el subdirectorio donde están todos los binarios. Es el primer directorio y aunque dice bin, ¿no? ¿De dónde viene bin? De binario, pero en realidad acá están los ejecutables. Entonces, acá, dentro del subdirectorio bin, tendríamos todos los aplicativos, todos los programas que son ejecutables, que ya vienen con el sistema operativo y que también se encuentran en el SBIN. El BIN y el SBIN tienen similitudes porque van a tener programas, son programas que ya están, que para actualizarlo voy a tener que actualizarlo parte del sistema operativo o hacer un upgrade. Ya vamos a ver la clase que viene o la otra, paquetes, y vamos a ver cómo trabaja esto. Pero vamos a tener los llamados binarios, más allá de que tiene los ejecutables. ls, tiramos y está acá. Otro estático es el boot, como decíamos. Un tema que nosotros vamos a ver. Dice, en algunas distribuciones es común que ese directorio se almacene en su propia partición separada del resto. ¿No? ¿Para qué? Porque como es estático, no va a ser modificable, nadie va a tener que escribir ahí, ninguno de mis usuarios conectados a mi servidor van a escribir ahí. El único que va a escribir es el root, el administrador con sudo, ¿no? Esto suele darse sobre todo en el caso de que utilicemos LVM por defecto, ya que tradicionalmente el gestor de arranque group, en versiones anteriores a la 2, no podía arrancar desde LVM, por lo que se requería que estuviera en una partición separada. Ya vamos a ver qué es LVM, es el manejo de volúmenes de manera dinámica, como si fueran volúmenes lógicos, cuando son volúmenes físicos, discos rígidos tratados como si fueran pedazos de información que yo puedo ir concatenando. /dep. El dep va a contener, CD-ROM, esta queda un poquito viejo, ¿no? Pero bueno, ahí todavía. ¿Qué va a tener el dep? El que no conoce Linux lo confunde con developer, ¿no? Entonces voy a tener los códigos binarios del desarrollo, es una pregunta del multiple choice, van a tener que responder en algún momento. El que pone que es de desarrollo es porque no hizo FDX, porque no se peleó con los discos rígidos, porque no sabe que está en /dep, /sda y todo eso. ¿Tá? El directorio dep es un directorio totalmente volátil. Esto quiere decir que solamente existe según el hardware que ustedes tengan. Entonces, si ustedes no tienen ningún hardware, dep no va a tener nada, eso no es posible, pero si ustedes cambian el hardware de un sistema a otro, dep va a ser dinámico, va a ser totalmente volátil, va a depender del hardware que ustedes tengan conectado y que cada vez que conecten hardware, eso se vea en dep. Y eso lo vimos nosotros cuando conectamos los discos rígidos y accedimos a esos discos rígidos para verlos, eso es porque estaba en dep. Entonces, el fdisk va a pedir un subdirectorio, un archivo, ese archivo va a estar en dep. etc. Dice, es el encargado de almacenar los archivos de configuración, tanto a nivel de componente de sistema operativo, así como el de los programas y aplicaciones instalados a posteriori. O sea que todo lo que sea configuración va a estar en etc. Por eso le dije, nosotros vamos a trabajar
mucho con etc. En un directorio deberían contener únicamente archivos de configuración y no debería contener binarios. ¿Está? También vamos a tener lo de configuración del sistema operativo, no solo de lo que instalamos, ¿está? Para tener en cuenta. Home. El subdirectorio home va a tener los home de cada uno de los usuarios. ¿Ah? Es totalmente dinámico, es compartido. Es un subdirectorio al cual todos pueden acceder y todos pueden escribir dentro de su directorio propio, pero dentro de home. Barra lib. Acá vamos a tener las librerías, de ahí viene lib, ¿no? Y tenemos lib64, donde están las librerías puestas para los microprocesadores de 64. Tanto en bin como en SBIN vamos a tener todos los módulos que van a intervenir en el kernel. Media y MNT, ¿no? Son dos subdirectorios que están muy relacionados uno con otro. Vamos a volver acá al apunte. Como ven, tenemos mount y media, y los dos son casi idénticos. Por eso le digo que están muy relacionados estos dos. Entonces, media representa el punto de montaje de todos los volúmenes lógicos que se montan temporalmente, ya sea unidades externas u otras particiones de disco. ¿Tá? Si no lo montamos, se monta acá por defecto, ¿no? En la mayoría de las distribuciones, desde hace ya algún tiempo, cada vez se monta una unidad externa, partición, etc. Esta se monta dentro del directorio media y a su vez dentro del directorio específico dependiendo del usuario del sistema que monte. O sea, va a estar en los dos lugares. Acá va a estar con una referencia que ustedes la van a encontrar apenas lo creen, y lo otro se agrega, pero están los dos puntos de montaje en media. MNT, que viene de mount, ¿no? Es un directorio vacío que cumple las funciones similares a media, pero que actualmente no se suele utilizar, ya que la mayoría de las distribuciones hacen uso de este último para los puntos de montajes temporales. Así que cuando tenemos algún montaje temporal que nosotros no participamos, sino que automáticamente el sistema operativo decide dónde ponerlo, va a decidir según la versión si lo pone en mount o en media, según la distribución que tengan, ¿no? Y cómo quiera organizarlo. OPT, otro subdirectorio que vamos a utilizar mucho nosotros, necesitamos acceder a OPT, dice, en cierto modo vendría a ser como una extensión del directorio user, pero en este caso van todos aquellos archivos de solo lectura que son parte de programas autocontenidos y que por lo tanto no siguen los estándares almacenados de los diferentes archivos dentro de diferentes subdirectorios de user. Entonces, OPT voy a poner todos los subdirectorios y extensiones que vengan que no respeten el estándar que va en user. En user van a ir todos los archivos que pertenecen al sistema operativo, que son archivos que voy a utilizar, que no voy a poder modificar, son de solo lectura, son compartidos, y que van a estar dados por los programas que ya vienen con el sistema operativo y respetan ese estándar. Si ustedes instalan otra cosa, por ejemplo, no sé, Apache, el servidor Apache, y seguro que lo van a tener en OPT, porque Apache no respeta el formato, entonces lo van a tener en OPT y no en use. Proc, nosotros vamos a acceder a proc a través de dos comandos.
el top y el PS, y así como el directorio dep, que contiene información totalmente volátil, este es más volátil aún, es totalmente dinámico y va a ir cambiando según los procesos que ustedes vayan utilizando. Entonces depende enteramente de lo que esté corriendo en el sistema operativo en ese momento. Con lo cual, si ustedes entran a un disco rígido apagado, una máquina que está apagada, al disco rígido, tanto dep como proc no deberían tener ningún dato que no sea el estándar de cualquier dispositivo hasta que arranque, y ahí se empieza a cargar con los archivos de procesos que están en ese momento. El root en la jerga es el home, pero del root, ¿no? O sea, del usuario root, del superusuario. Después viene el sbin, que es lo mismo que el bin. Pero el sbin es más del sistema operativo propio. Esto es de todas las aplicaciones que voy instalando después. Después tenemos el que tiene los datos del servidor, ¿no? De los servidores que nosotros podemos tener, tanto FTP, HTTP y demás. El subdirectorio sys, que al igual que el proc, contiene archivos virtuales que proveen información de los eventos del sistema. Tanto sys como proc me va a indicar qué está pasando en mi computadora, ¿no? Y qué recursos estoy utilizando. Es muy importante saber cómo acceder a esta información, y en estos subdirectorios nosotros vamos a poder obtenerla, por ahí no vamos a poder modificarla, ¿no? TMP. Como dice acá, como ya da a entender su nombre, archivos temporales. Para nosotros podría ser, por ejemplo, la papelera de reciclaje. Por ejemplo, está el TMP y el var. Son dos subdirectorios que mantienen información temporal que es dinámica y pública, pero que se va a borrar, se va a poder eliminar fácilmente. Entonces, estos subdirectorios son utilizados, por ejemplo, si ustedes quieren subir una foto a un servidor, ¿no? Cuando ustedes suben la foto al servidor, supónganse que hacemos una API y que ustedes están haciendo una aplicación para darse de alta, o sea, al Moodle, y suben una foto. Esa foto primero en el servidor se sube en un subdirectorio temporal. A ese subdirectorio temporal se puede acceder con el lenguaje de programación a través de un comando solo, que es el que tiene permiso de lectura sobre ese subdirectorio. Ese comando adentro tiene los permisos de ejecución como si fuera un sudo. Y es el único que puede acceder a ese subdirectorio. Entonces, en ese caso, ustedes usan ese subdirectorio temporal como una caja de pruebas o de almacenamiento temporal de un archivo que viene desde la web. Ese archivo no va a poder salir de ese subdirectorio y solamente va a poder ser abierto por alguien que es superusuario o un comando que se ejecute como superusuario. Entonces, el subdirectorio temporal también lo podemos utilizar nosotros, lo usamos para una interacción web, donde necesitamos que usuarios puedan subir archivos y que esos archivos no lo metamos en cualquier carpeta, o sea, no lo pueden poner en su home. Che, subime un archivo y lo subo en mi home. No. Lo suben en temporal, por defecto, y después ustedes, con alguna instrucción, mueven desde temporal a otro lugar. Y muchas veces no saben ni dónde está temporal.
simplemente ponen la instrucción, y una instrucción como move upload file, y le pasan la dirección de dónde lo van a guardar. Y automáticamente va a buscar ese archivo al subdirectorio TMP. El USR, que es User System Resource, más allá que nosotros creemos que es User, como ven, es User System Resource, ¿m? Y almacena los archivos de solo lectura utilizados por los usuarios. ¿M? Así que no solo los del sistema pueden tener de solo lectura, sino que el usuario también va a tener archivos de solo lectura. ¿Cuáles son esos? Son los que nosotros instalamos. Si nosotros instalamos algo a nuestro sistema operativo, ese programa es muy probable que no sea hecho por el kernel, por el mismo que hizo el kernel de Linux, sino que sea una aplicación externa, como la mayoría de las aplicaciones que usamos en Linux. Seguramente vamos a tener algunos archivos que se van a instalar en este subdirectorio para que ese programa funcione y se pueda leer a partir de este usuario. Toda esta separación de subdirectorios es para que cada usuario tenga su funcionalidad perfectamente controlada y la seguridad del sistema también esté encapsulada. No es que estos subdirectorios están simplemente por un orden de qué va a contener, sino que cada uno respeta alguna de estas dos formas de clasificarlo. Una es si es estático o dinámico. Estático, ¿no? Boot, USR, bin, sbin, bin. ¿Mm? No lo voy a modificar. Dinámicos, estos son algunos, y recién vimos que había algunos más, ¿no? Y después la otra clasificación es cuando son compartidos, que cualquiera puede ingresar y verlos, y los no compartidos. ¿Mm? Así que respetando estas dos clasificaciones, una es si va a ser modificado o no, y la otra si va a poder ser accedido. ¿Mm? Hacen que nuestros subdirectorios tengan doble funcionalidad. Primero, almacenar los archivos y después hacer la clasificación para mantener los estáticos estáticos y que nadie pueda modificarlos, y los dinámicos dinámicos y compartidos según con quién tengamos que compartirlo, ¿no? Con otro usuario o con el superusuario. var. El var es el que vamos a inspeccionar casi siempre que instalemos programas o hagamos modificaciones. Contiene todos los archivos de información del sistema, incluyendo los logs. Y cuando nosotros escribimos un log de nuestra aplicación, de nuestro programa, y le decimos que lo escriba el sistema operativo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar acá. Así que nosotros podríamos utilizar el var para tener toda la gestión y todo el control de la gestión de nuestro sistema operativo, ya que, como dice acá, lo podemos usar como un registro de lo que va pasando. Y en informática forense, cuando ustedes ingresan a una máquina, por supuesto la máquina no se puede prender, porque el disco rígido lo primero que va a hacer es va a empezar a cambiar todos los archivos. Imagínense que ustedes están haciendo una operación de forense y prenden la máquina. Lo primero que hace es, todos los directorios que eran volátiles, la información que tenían almacenada la borra y la crea de vuelta según el hardware que tiene ahora, con lo cual va a crear los archivos con la fecha de hoy. Eso anula toda prueba forense. Entonces ustedes tienen que abrir el disco rígido desde otro lugar, ¿no? Cuando abren ese disco rígido de otro lugar, ¿dónde van a ver los logs del sistema? ¿Cuándo se prendió, cuándo se apagó? En var.
Acá tenemos la funcionalidad resumida por cada uno. Este es un poquito más extensa la explicación para los subdirectorios más importantes. Los dos están agregados en el Classroom. Este termina con la definición de los tipos de archivos. ¿Mm? Porque para nosotros todo es un archivo, todo es un puntero en el disco rígido. ¿Mm? Eso quiere decir que cualquier proceso que esté ejecutándose, cualquier dispositivo que esté conectado, tiene una referencia, un puntero guardado en el disco rígido. No quiere decir que voy a acceder desde ese puntero directamente al dispositivo, sino que voy a tener que tener alguna mecánica para poder acceder a ese dispositivo. No es lo mismo tener una cámara web que un disco rígido. No le voy a poder poner un FDIS a la cámara web, más allá de que es un dispositivo conectado y tengo el puntero a ese dispositivo. No sé, por ahí pruébenlo, por ahí anda una cámara web, pero medio que no va a andar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener distintos tipos de archivo, pero cada archivo no va a ser un archivo de texto con información, no va a ser una foto, sino que va a ser un puntero, una referencia para poder acceder a ese recurso. Como dice acá, nosotros cualquier tipo de archivo existe, hasta un socket, una tubería o pipes, que es lo mismo. O sea que un puerto de comunicación también va a ser un archivo. Vamos a ver dónde encontrarlos, ¿no? Entonces, vamos a tener archivos directorios, archivos comunes y los especiales. Archivo de subdirectorio o archivo de directorio son archivos que contienen punteros a los archivos comunes. Los archivos comunes van a contener información que puede ser cualquier cosa, incluso punteros a otros archivos. Pero la idea de los archivos comunes es que tengan directamente información separada en los clústeres del disco rígido, ¿no? Y después los archivos especiales que van a tener directamente punteros, referencias hacia nuestros dispositivos. Archivo de directorio, lo que ustedes conocen como subdirectorios, tienen punteros, y esos punteros pueden estar referidos a archivos comunes o archivos directorios y tener otro subdirectorio. Es un puntero al disco rígido, en donde empieza ese archivo, y ese archivo puede contener, como les dije, archivos comunes, o puede tener otro archivo directorio que va a ser como si fuera un archivo común, pero en realidad va a tener un puntero de todos los archivos comunes que tiene adentro. Para los que vienen de Windows, que son todos, archivos directorios son los subdirectorios y archivos comunes son el resto de los archivos. ¿Vamos? Archivos comunes y archivos especiales. Como dice acá, los especiales, la mayoría de estos archivos los encontramos en /dep. ¿Por qué? Porque en /dep estaba el subdirectorio volátil que dependía del hardware. Entonces, este subdirectorio va a tener los punteros a todo el hardware que nosotros tenemos en nuestra máquina. Por eso es el que contiene la mayoría de los archivos especiales, ¿no? Importantísimo el nombre de los archivos, ¿no? Como dice acá, a la hora de nombrar archivos hay que respetar las reglas. Si no respetamos las reglas, va a funcionar mal. Actualmente pueden llegar hasta 255 caracteres. Es case sensitive. Así que es mejor
que se complete solo el nombre del archivo que lo escribamos. Pues si lo escribimos con minúscula y había una mayúscula, no lo va a encontrar nunca. Por eso está bueno utilizar la consola y que se autocomplete. Porque es case sensitive. Así que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y como dice acá, no podemos utilizar caracteres que están reservados para hacer una interacción porque provocarían una confusión. Entonces, todo carácter que sirve para realizar una operación en bash no va a poder ser utilizado dentro del nombre. Porque si no, si ustedes incluyen el nombre del archivo, puede ser ejecutado como si fuera una instrucción ese nombre, ya que tiene un carácter que es reservado para la bash. Esto es un problema que en los lenguajes de programación, por ejemplo en SQL, hay una falencia de seguridad que se llama SQL Injection, que es que permitan los desarrolladores de esas páginas, igual hay páginas preparadas para que ustedes hagan SQL Injection y practiquen, si buscan, están, donde ustedes pueden escribir en el login, por ejemplo, le piden usuario y password, y ustedes ponen de usuario comilla, guión, drop table, y punto, dan enter, y eso ejecuta un drop table en la base de datos y borra la tabla usuarios. ¿No? Eso es una falencia de seguridad en donde ustedes están colocando caracteres que son reservados para las consultas dentro del texto, que después cuando el desarrollador que hizo mal la página y por eso es falible y tiene ese problema, cuando ejecuta la consulta le rompo la base de datos con SQL Injection, o peor, le traigo el listado de usuarios. Entonces le digo select asterisco from usuarios, clave y password, que me traiga asterisco, que me traiga todos. Entonces me trae todos los datos de los usuarios, o los mails, o las cuentas, o los ID, ¿no? Entonces, de la misma manera, en nuestros archivos no podemos poner caracteres que pertenecen a la shell script, porque podrían provocar un error. Rutas y archivos. Ustedes, como utilizan el sistema operativo desde su home, su parcial va a tener que ser ejecutado desde su home. No van a poder navegar al siguiente subdirectorio o salir de un subdirectorio para moverse a otro. Van a tener que trabajar desde su home. Y para eso ustedes van a tener que saber la ruta. Ahora, eso es casi verdad, porque ustedes no tienen que saber la ruta, ustedes tienen que saber cómo llegar. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, quieren crear un subdirectorio dentro del subdirectorio parcial que está en su home. Entonces ustedes van a poner mkdir, espacio, barra, parcial, tab, barra, y después van a poner el nombre del subdirectorio. No van a tener que hacer cd, parcial, y después hacer el mkdir. Eso estaría mal. Ustedes tendrían que, desde su home, crear primero el subdirectorio parcial, y después, dentro de parcial, con otro comando, crear el subdirectorio .1. O el subdirectorio padre, hijo, y algún subdirectorio más. Todo desde su home. Eso quiere decir que ustedes tienen que saber en dónde están parados y cómo referenciarse. Por ejemplo, les digo, tráiganme todos los archivos que están en etc, guárdenmelo en un archivo en el subdirectorio parcial /2 de su home. Ese es el enunciado del parcial. Entonces, ustedes desde su home tienen que traer todos los directorios de etc, guardarlos en un archivo, ese listado, o sea, es un ls sobre ltc y lo guardan sobre listado de archivos. Y eso va a tener que estar creado en otro subdirectorio dentro de su home, dentro de la carpeta parcial. Para hacer todo eso, ustedes tienen que saber dónde están
y el comando va a quedar guardado porque va a quedar en el historial. Entonces ustedes cuando entregan el parcial y presentan pantalla, lo que van a tener que presentar es el historial de su consola. Y ahí va a estar todos los comandos que ustedes ejecutaron y se va a ver si ustedes lo hicieron desde su home o estuvieron haciendo CD, entrando y saliendo. Así que la ruta de los archivos es algo muy importante y ustedes tendrían que pararse desde su home y hacer todo desde ahí. No hacer nunca más un CD nada. Todo desde ahí. Ese es un desafío lindo para encarar desde ahora. Bueno, como decimos que todo en Linux es un archivo, ¿cómo es esto? ¿Cómo trabaja Linux en nuestros archivos? ¿No? ¿Y cómo es que yo lo puedo referenciar? Hay un concepto que es el inodo. El inodo, para nosotros, a ver. ¿Por qué me aparece Yahoo? Acá. Yahoo, ¿no? No creo que ayude mucho la gráfica, pero bueno. Como ven acá, yo lo que estoy teniendo es punteros que van apuntando a distintos lugares, ¿no? Pero este F6, ¿no?, que está acá referenciado, vamos acá, para nosotros es un inodo. Y a cada inodo le vamos a asociar el nombre de un archivo. Si nosotros pensamos esto como programadores, un inodo para nosotros vendría a ser una posición de memoria RAM. Y el nombre del archivo es el nombre de la variable. Es la misma referencia de la creación de variable lo que es un inodo. ¿Mm? Entonces, a simple vista, como dice acá, pareciera que en un mismo archivo no podemos asociar varios nombres, pero gracias a los enlaces esto es posible. Existen dos tipos de enlace, enlace físico duro y enlace simbólico. Porque nuevamente, F6 es un inodo. Y como a una variable yo le puedo asignar un solo valor, pero ese valor puede estar referenciado por varias variables en memoria RAM. Estamos todos hasta ahí, ¿no? Saben todo lo que estoy hablando. Un puntero y dos variables que apuntan al mismo puntero. Tenemos la variable nombre y nombre 2, y las dos tienen el mismo nombre. ¿Ah? Esa relación es de un puntero, donde si cambio el nombre de una, la otra va a cambiar también. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Eso lo vieron en programación. Sí, sí. Entonces, hasta ahí tenemos el mismo concepto, pero en un disco rígido y con un archivo que está guardado. Enlace físico. Con LN creamos el enlace. Archivo de texto, nuevo archivo de texto. Esto lo van a hacer ustedes ahora con algún archivo a ver qué pasa cuando lo modifico o no. Para testear esto, porque más allá de que está la teoría acá y está explicado, cuando vamos a la práctica y ustedes tienen que responder esto, responden cosas raras, ¿no?
Dice acá, el enlace aparecerá como otro archivo más en el directorio y apuntará al mismo contenido del archivo TXT. Cualquier cambio que se haga se reflejará de la misma manera tanto para archivo TXT como para nuevo archivo. 2 punteros al mismo inodo. Y estos punteros pueden estar en subdirectorios distintos. O sea que puedo tener un archivo compartido en 2 home y que esas 2 personas compartan ese mismo archivo pero con distintos nombres. Un enlace se puede borrar usando el comando rm de remove de la misma manera que se borra un archivo. Sin embargo, el contenido del inodo no se eliminará mientras haya un enlace físico que le haga referencia. Ustedes en el lenguaje que están viendo hoy, ¿cómo se llamaría esto? ¿O qué pasa cuando pierdo todos los enlaces en su sistema, en C#? ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? ¿Se desreferencia? Se dé referencia. ¿Y quién hace que se libere esa memoria en C#? Uy, El garbage collector. El garbage collector. Entonces, acá pasa lo mismo. Mientras yo tengo un puntero a esa referencia, listo. Eso quiere decir que el ciclo de vida de mi archivo es más largo que el del nombre, porque si hay alguien que borra archivo TXT, nuevo archivo, nuevo nombre .txt va a seguir existiendo. Ahora, a tener en cuenta. Un enlace físico no puede usarse para hacer referencia a archivos u otros equipos. O sea, tiene que ser físicamente en el mismo disco. ¿Tá? Porque tengo ahí, es un puntero ahí manejado, ahí. ¿No? Está ahí, vivo. Y yo tengo que tener el contacto para saber si está referenciado. Enlace simbólico. Es una etiqueta o un nuevo nombre asociado a un archivo, pero a diferencia de los enlaces físicos, el enlace simbólico no contiene los datos del archivo. ¿Cómo? No contiene los datos del archivo. Simplemente apunta al registro del sistema de archivo donde se encuentran los datos. Tiene mucha similitud con el acceso directo de Windows o un alias de OS X. Es como un link al verdadero link al archivo. ¿puntero a puntero, por decirlo así? Claro, un puntero al puntero verdadero. Acá lo que estoy haciendo es apuntando al mismo inodo. Los dos apuntan al mismo inodo. En este caso, este apunta a este y este adentro apunta al otro. Y el comportamiento es casi igual, fíjense, este enlace también aparecerá como otro archivo más en el directorio y apuntará al mismo contenido de archivo TXT, reflejando todos los cambios que se hagan tanto para archivo TXT como para nuevo nombre.txt. O sea, actúa igual, es lo mismo. Che, si cambio en uno, cambio en otro, sí, sí. Sobre un enlace simbólico también se pueden usar todos los comandos básicos de archivo, rm, mb, cp, todos. Sin embargo, cuando el archivo original es borrado o movido a una ubicación diferente, el enlace dejará de funcionar y se dice que el enlace está roto. ¿Por qué? Porque este tiene la dirección en donde se encuentra este. Es como que adentro de este yo le ponga archivo TXT. Entonces este va a apuntar, que es más o menos lo que hacen los accesos directos en Windows. Cuando ustedes ponen un icono en Windows en el escritorio, si ustedes lo abren y se fijan, les dicen dónde está el archivo que se va a ejecutar. Si ustedes cambian la ruta de ese archivo, ese enlace directo no anda más. Es un acceso directo. Es un puntero al puntero que tiene el puntero del inodo. Una consulta, entonces cuando yo desde un icono de escritorio hago clic derecho a abrir la ubicación del archivo,
es como que me salteo ese punterito para ir al puntero real, donde está posta el archivo que se va a ejecutar, digamos. Sí, a ver, yo no tengo ningún acceso directo en esto, pero, por ejemplo, estas son las propiedades de mi Visual Studio, del icono. Claro, Este es el target. Cuando yo aprieto el doble clic sobre el icono, se va a ejecutar esto. claro. Claro, Si como que yo salta ahí. esto lo cambio de lugar o le cambio el nombre, el icono va a seguir estando acá, pero cuando le doy doble clic no va a andar. Porque no está el archivo. Es un acceso directo. Lo mismo pasa con esto. Yo voy a tener en dónde está archivo TXT. Pero si me lo cambiaste, cuando abro esto, me va a decir que no existe. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora lo vamos a probar igual. Continuamos, lo van a probar ustedes en sus máquinas. Son O con S o sin S. ¿Está? Este no lo vamos a poder mover y tiene una ventaja. Como el subdirectorio al que yo estoy apuntando puede ser cualquier cosa, acá le puedo poner un www y que vaya a buscarlo un servidor, o la IP y el puerto. ¿Está? Así que la ventaja del enlace simbólico es que puede ser un acceso directo a un recurso compartido en red o en Internet. ¿Mm? Puntos de montaje. Como dice acá, nuestra estructura está dividida por las divisiones, primero de nuestra unidad, según las particiones que nosotros creamos, y después por la estructura jerárquica que tienen nuestros sistemas operativos. A partir de ahí, nosotros vamos a tener directorios que van a ser compartidos, algunos que van a ser estáticos, algunos que van a ser compartidos y dinámicos, y en esos subdirectorios nosotros vamos a elegir dónde montar nuestras unidades. El punto de montaje no siempre va a ser dentro de los home. Ya está visto que ustedes, si se bajaron las máquinas de OS Boxes, ya tienen varias particiones donde guardan información que es del mismo sistema operativo. No necesito tener C y D. Dentro de mis subdirectorios voy a tener una carpeta que sea videos y voy a tener una partición de un disco rígido donde están los videos. No tengo que tener otro disco rígido como D, sino que en el mismo disco puedo tener particiones. O si necesito agregar un disco rígido, puedo montarlo en alguna carpeta ya existente, con lo cual va a ocultar los archivos de esa carpeta, eso lo vamos a probar hoy. O montarlo en una nueva carpeta y utilizar esa carpeta y que cualquier problema que haya sobre esa carpeta, su directorio, no afecte al sistema en sí. Ese montaje de las unidades que nosotros vamos agregando, así como lo hacemos manualmente, después tenemos que generar esa línea de comando para que quede fijo en nuestro sistema si queremos que cada vez que empiece el sistema operativo, estas unidades queden montadas. Como dice acá, para que estas particiones estén desde que inicia la máquina presentes y montadas, porque si no van a estar solamente en media, en dep y en media. Si las formateamos, van a estar en dep y en media. Si no las formateamos, van a estar solamente en dep, va a estar el SDB.
hasta que nosotros no hagamos el SDB1, el SDB2, el SDB3, el SDB4, que son todas primarias, ¿no? Y empecemos con la extendida, ¿cuánto pesaba la extendida? ¿Alguno recuerda cuánto pesaba? Un Canon. Sí, algo por el estilo, muy bien. El Y después Radeon vienen Byte, ¿no? todas las lógicas, sí, me decían 18 GB me volví a leer, ¿no? Para que todo eso quede montado cada vez que empieza, nosotros vamos a tener que meternos en el archivo fstab y modificarlo. En el Classroom tienen el comando que deberían utilizar o cómo deberían hacerlo. Si nosotros queremos hacerlo manualmente, que lo primero que vamos a tener que hacer es utilizar el comando mount, donde le pasamos el dispositivo de su directorio y después las opciones. Y acá tenemos las opciones. Si le ponemos mount y le ponemos -a, listo, monta todo lo que no estaba montado. O yo actualicé el fstab, ¿no? En vez de montarlo, después actualizar el fstab, actualizo el fstab y hago el mount -a. A ver si me monta eso que yo hice que quede montado, ¿no? Si funciona ahí, la próxima vez que arranque Linux lo va a dejar montado. La mayoría de los ejercicios que nosotros hacemos no utilizamos el fstab. Deberían saber utilizarlo, pero como creamos todas las clases de discos rígidos nuevos, y casi siempre los llenamos de cualquier cosa menos de cosas útiles, no los guardamos casi nunca en el fstab. Ya tenemos todas las opciones. Hasta el remove. Con estos dos apuntes, más internet, ¿no? Mucho internet. No hay mucho más que sumar, más que algún lindo gráfico, y la conexión no es privada. ¿Por qué no es seguro? Porque no pagó el SSH. Está lindo el gráfico. Bueno. Consultas de punto de montaje y archivos. Acá en comandos en clase van a tener el BLK-ID y el LSBLK, que son los archivos que nosotros utilizamos para ver la información de lo que tenemos montado. Cómo editar puntos de montajes con bin etc fstab. Y esta es la forma de escribir en el lstab. Y después el mount-a, que es lo que yo les dije, una vez que modificamos el fstab, debería poder montarlo. Acá tenemos un ejercicio que primero van a tener que crear en su home,
estos subdirectorios. Vamos a ver cómo crearlos con un solo comando o con la mínima cantidad de comandos posibles, ¿no? Y después van a tener que crear un disco de 20 GB, crear una partición del 40% en unidad, crear una partición de 5 GB, crear los subdirectorios y montar en Cava y en provincia 1 ciudad estas dos particiones. Eso lo vamos a hacer ahora después del recreo. ¿Consultas? Profe, Diga. vi que ahí en la imagen todo salía del punto. O sea, el punto es nuestro home o dentro de home Y tenemos que... desde tu home, viste que hice hincapié en tu home. Sí, sí, pero no sabía de que si eso salía Tu directamente del... home. Sí, pero el punto es un Tu directorio en home. home. Bueno, Cualquier cosa me preguntes, la respuesta es tu home. Si lo haces de otro lado, medio que va a ser de tu home. no, sí, pero por ahí lo hago en la carpeta video. Yo qué sé, que sigue estando en el home, pero no es la carpeta correcta del home para hacerlo. Tu home. Bueno. Perfecto. Bueno, volvemos